Muchas veces nos preguntamos si somos o no responsables de nuestra forma de ser. Y más en concreto, nos hacemos o nos hacen la pregunta de ¿por qué me pongo nervioso al hablar en público? ¿Por qué soy tan tímido? ¿Por qué fui tan pesado con ese hermano o con ese amigo, aunque les quiero? ¿Por qué ayer estaba tan contento y hoy en cambio me siento triste? ¿Por qué no logro dejar el tabaco? Saber por qué somos como somos o cuál es nuestra responsabilidad en la forma de ser es algo fascinante que interesa a la humanidad desde hace muchos siglos. Primero, lo más antiguo quizás es unir la forma de ser a los elementos conocidos del cosmos, la tierra, el agua, el fuego y el aire. Luego Teofrastro, discípulo y sucesor de Aristóteles en la escuela de Atenas, es muy interesante porque se extrañaba él de por qué los griegos, habiendo nacido todos bajo el mismo cielo y recibido una educación muy similar, como era entonces, fueran tan distintos entre ellos. Y escribió una pequeña obra titulada Caracteres, en que describe algo ya nuevo, muchas formas de ser con un rasgo dominante. Rasgos que va explicando, y es muy interesante, según las formas de ser de la época, según los momentos, las actividades diarias, ¿no? Describe el avaro, el pesimista, el soberbio y los va explicando, ¿no? Cada uno. Del pesimista, por ejemplo, dice que es aquel que se queja continuamente. Cuando un amigo le manda algo de comida, dice que lo ha hecho para no invitarle a comer. Se enfada con Zeus porque llueve poco o mucho o demasiado tarde. Si encuentra algo de dinero en la calle, se lamenta de no haber encontrado nunca un tesoro. Al que le felicita porque ha tenido un hijo, le dice, sí, pero he perdido la mitad del patrimonio. Teofrastro murió con 85 años, lamentándose de tener que dejar la vida cuando comenzaba a entender algunas cosas. Hoy se sabe mucho más sobre nuestra forma de ser, pero la polémica continúa y toma la forma de lo que a veces se llama el Natur Nurture, que sería lo que la naturaleza nos da, lo que tenemos por nacimiento, lo heredado, nature, la natura, y el nurture o nutrición, que sería pues lo que nos viene dado a lo largo del tiempo con la educación, con el ambiente en general. Y traducen lo que habitualmente se llaman componentes o elementos de la personalidad o modo de ser, que son el temperamento y el carácter. Temperamento viene de temperamentum, latín, los humores, la mezcla de los humores o fluidos líquidos que los griegos pensaban que eran responsables de nuestra forma de ser. Esos líquidos daban lugar a los sanguíneos, los flemáticos, los coléricos y los melancólicos, dependiendo del líquido que predominara, del humor que predominara. Carácter, en cambio, son los aspectos del modo de ser adquiridos con la educación, en la familia, en el colegio, el ambiente en que vivimos, los sucesos positivos o negativos. Y el término tiene su origen en las incisiones que hacían los griegos en sus monedas. Dejaban en ellas una huella profunda, imborrable. Así es el carácter. Va dejando una huella, pero nosotros no somos un trozo de metal inerte, como las monedas. Somos capaces de pensar, de sobreponernos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pienso que esta división entre temperamento y carácter puede explicar bastante bien nuestra forma de ser. Sobre un sustrato dado, todo lo que ocurre, incluso antes de nuestro nacimiento, va dejando una huella, una marca que nos acompañará siempre. No somos, volviendo a la pregunta, ¿verdad?, responsables de nuestro temperamento, porque lo hemos heredado, pero sí de nuestro carácter. Le damos forma, lo modelamos. Y la fuerza del espíritu humano, la acción de la gracia de Dios, son capaces de modificar nuestro modo de ser. Dentro de la psicología, muchos excluyen la responsabilidad en nuestro modo de ser. Toda la personalidad sería fruto de condicionamientos internos
rasgos heredados, fuerzas ciegas de los impulsos, traumas o conflictos, o condicionamientos externos, las circunstancias exteriores que nos obligan a ser como somos. La familia en que nacimos, el colegio, las amistades. Así, para las corrientes unidas al psicoanálisis freudiano clásico, el ser humano es siempre determinado y empujado por estas fuerzas ciegas. En el ejemplo que se utiliza del caballo y el jinete, el caballo serían estas fuerzas, el inconsciente, todos los impulsos, los estímulos, todo lo que no depende de nosotros, que nos va empujando. Y el jinete sería el yo consciente. Pero el que sabe el camino es el caballo. El caballo es el que lleva en el fondo, el jinete no hace nada. Para otros psicólogos, todo depende de los materiales y de cómo se moldeen los materiales. Recuerdo el clásico ejemplo del boomerang que puso John Watson, precursor de las corrientes conductistas. Decía él, si yo lanzo un boomerang, este vuelve a mí por sus materiales y por cómo está hecho. Nada más. Es del mismo modo que el ser humano se comporta de una determinada forma, es de una determinada manera por cómo está hecho. Decía incluso, dadme un hombre y haré de él un ladrón, un científico o lo que sea, independientemente de quién me deis, yo lo transformo. El extremo contrario a estas dos posturas, digamos la del caballo que sabe todo y la del boomerang que depende solo de los materiales, sería negar la existencia del caballo y decir que la forma del boomerang o sus materiales no tienen ninguna importancia y que yo y solo yo soy responsable de mi forma de ser. Los dos extremos ayudan muy poco a la salud, incluso a la salud espiritual de las personas. Porque si todo depende de los materiales con lo que estoy hecho o de los impulsos del caballo, ¿para qué esforzarme por ser un buen jinete? Por aprender el camino, por llevar las riendas de mi vida. Es el caballo el que manda. Si por el contrario considero que el caballo no tiene ninguna importancia en mi viaje o que la forma del boomerang da lo mismo, no tomaré algunas precauciones muy necesarias. No pediré ayuda, no cuidaré al caballo, ni me importará la forma del boomerang. De todas formas, se puede decir, y la ciencia psicológica lo avala, que la actitud más saludable, más provechosa, es pensar que la mayor parte de nosotros, de nuestro modo de ser, depende de verdad de mi voluntad, depende de mí. Lo explica muy bien, entre otros, Julian Rother, que pone un ejemplo clásico, una división que él hace entre personas internalistas y externalistas. Los internalistas serían aquellos que piensan que todo depende de verdad de ellos mismos, lo que ocurre en el mundo. Los externalistas, en cambio, todo depende del exterior, de otros, del Estado, del gobierno, pero nunca de ellos mismos. Y los que tienen mejor salud, eso se ha confirmado en varios estudios, son los internalistas, los que piensan que son responsables de muchas cosas. En el viaje hacia la plenitud de nuestra forma de ser, el jinete es más importante que el caballo. Exagerar demasiado las influencias de los genes, de los impulsos inconscientes, de lo que nos ha ocurrido, lleva a una actitud pasiva y pesimista. Si nada depende de mí, ¿para qué esforzarme por cambiar? ¿Para qué intentar que haya mejores personas en el mundo? ¿Para qué aspirar a un mundo mejor? En la historia de la medicina tenemos personas como Cicely Saunders, tan importante para los cuidados paliativos y gracias a la cual existen hoy los hospicios, o científicos constantes que han trabajado con mucha seriedad, por ejemplo Paul Ehrlich, padre de la inmunología, que descubrió por su constancia, después de más de 600 intentos, un importante mecanismo de su época. Pero también encontramos al doctor Mengele. Claro, la diferencia no está solo en el temperamento. Lo que hace un científico a favor de la humanidad o lo que hace un criminal depende también del mismo. Puede influir el temperamento, pero lo que más importa es lo que quisieron ellos hacer de sus vidas. La mayoría estamos de acuerdo, por ejemplo,
en que robar es malo. Pero si alguien comienza a robar, poco a poco irá transformando su forma de ser en la forma de ser de un ladrón. Lo mismo se puede decir del que miente de continuo, que llegará a ser un mentiroso. Una persona en la que no se puede confiar. Del que comienza a drogarse, que será un drogadicto. Del que se deja llevar sin frenos por su sexualidad o por la pornografía, que terminará esclavo de su instinto. Conclusiones, ¿no? ¿Soy responsable de mi forma de ser? Hay que aceptar que no todo depende de nosotros y al mismo tiempo que nuestras acciones libres nos van transformando en lo que somos, hasta el punto de tener que admitir: yo me he hecho como soy. Ahora, en esta tarea de hacernos, no estamos solos. En esta tarea de formar nuestra personalidad, nuestro modo de ser, contamos con la ayuda de mucha gente, contamos sobre todo con Dios, que con su gracia lo puede todo, puede transformar un temperamento. La gracia es capaz de transformar y de cambiar las circunstancias externas más adversas y hacer de ellas ocasión de crecimiento. Es capaz de transformar nuestro carácter, siempre y cuando la dejemos, porque Dios no actúa contra la libertad de la gente. Si por temperamento somos, por ejemplo, más impulsivos, si el caballo es más arisco, chúcaro se dice en algunas ocasiones, por ejemplo, o nos cuesta más el dominio de la impulsividad o de la lengua, que a veces puede costar, la ayuda divina se hace más fuerte para todo eso, como ya decía Santo Tomás de Aquino. A veces se olvida que responsabilidad viene de responder, ser capaces de dar respuesta. Y para dar respuesta necesitamos de alguien que reciba esa respuesta y la merezca. Para cambiar el modo de ser hay que dejarse ayudar y tener una motivación fuera de nosotros. Alguien a que responder, un familiar, los amigos, la sociedad y sobre todo para los creyentes Dios. Tengo que tener en la cabeza ante quién estoy respondiendo o ante quién quiero responder. En resumen, la formación de nuestro modo de ser es una tarea que requiere tiempo, todo el tiempo, hasta el final, porque la personalidad se forma hasta el último momento de nuestra vida. La formación del carácter bien sigue ese dicho, si tu proyecto dura unos meses, siembra arroz. Si dura unos años, planta árboles. Si dura toda una vida, forma hombres. Gracias.